ve igual, eso que No, más ¿tiene una qué? hiperplasia. Pues se ve una hiperplasia, pero Y se ve atrofia en los... ¿qué estará hiperplasiado? Es que no es el tubo, son las células de... Hiperplasia son las de Leydig. Incluso hay una entidad patológica o de diagnóstico patológico que es así tal cual. Hiperplasia son las de Leydig, pero están hiperplasiadas o se notan más porque Está bien. El diámetro de... está más grande. O sea, el espacio entre cada está uno. más... reconocer esto, que es lo normal, y esto. ¿Qué le está pasando a este? Se están cerrando. O sea, las están aplastando así de... Entonces, Está puesto. pues es simplemente una atrofia. No pensé que fuera a ser tan complicado. Atrofia. Sí. O sea, ves lo normal, dices, ah, sí, testículo, bien fácil. Y luego ves esto, que está cruzado aquí, Pero no es algo. y este de acá ya está completamente ocluido la luz, ¿sí? Y se ven las células, prácticamente no hay, más que una que otra ahí perdida, que trata todavía de hacer su trabajo, pero no. Entonces, ¿qué fue lo que tiene este testículo? Atrofia. Y hiperplasia de las células de Leydig. Si te viene una imagen con esto y te dice atrofia testicular, ¿qué vas a poner? Atrofia testicular. Te pueden decir que hay necrosis isquémica, necrosis de tipo granulomatosa, un infiltrado inflamatorio agudo, formación de microabscesos y atrofia testicular. Digo, los que ya han presentado el examen, pues digo, más o menos se acuerdan. Espero que se acuerden, son las mismas preguntas, son las mismas preguntas. Entonces, de todo eso, ¿qué puedes decir que tiene? Si en el examen viene atrofia y además viene hiperplasia y es esta imagen, yo se las voy a dar por buena, pero no va a ser así. Pues, O sea, ¿y qué entonces, aquí, ¿qué contestaría? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que está sucediendo? Te digo, es un Atrofia niñito, ductal. un niñito de 2 años que nació con un testículo no descendido, se esperaron 2 Atrofia años ductal, ¿no? a ver si se bajaba solito y no bajó y se lo tuvieron que quitar. Atrofia testicular, ¿sí? Se acabó. No se pongan a alucinar, chopo. O sea, ves estos túbulos, prácticamente los núcleos ausentes. La membrana basal se encuentra súper engrosada, incluso totalmente incluido. Obviamente la laminilla pues es digitalizada, es todo el campo, ¿sí? Entonces no quiero que pongan detalle de que el doctor es que aquí tiene este vasito como ahorita está queriendo salirse de aquí y pues yo pienso que es una diapédesis. Y si no veo la respuesta de diapédesis, ¿qué hago? O si no viene, no es eso, búscale por otro lado. ¿Sí? O sea, la historia clínica te va a dar los resultados, la respuesta en prácticamente 4 de 7 casos, ¿sí? Así tal cual. Yay. ¿Cuánto yo? ¿Esto qué es y qué le está pasando? Hiperplasia. Hiperplasia. No, es un... Sí, ahí es hiperplasia. Pero no, metaplasia. ¿Metaplasia de qué a qué? De escamoso estratificado. Cilíndrico, Sure. El cilíndrico escamoso. De cilíndrico a escamoso. Entonces, ¿dónde estamos? Respiratorio con pulmón. ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿No es algo de agua? ¿De qué dijimos? Plantas de. A ver, pues dime tú. ¿Un estómago? No. ¿Qué reconoces aquí? Ah, cervix. Es un cervix. Ah, bravo. ¿Qué epitelio es este? Escamoso. Es un epitelio plano estratificado. ¿Qué tipo de epitelio es este? Cilíndrico, simple, muco secretor. Digo, habría que verle más zooms para saber si efectivamente tiene cilios, pero aquí no le estoy viendo la barra de anclaje. Y estas vacuolas de moco, pues están muy mucosas para hacer células caliciformes, son muchas. ¿Sí? Solamente las caliciformes vemos una, ¿sí?
¿Y cómo se ven los núcleos? Hipercromático. Hipercromáticos, pequeñitos y todos orientados a la basal. ¿Y cómo es el epitelio o los núcleos en el epitelio respiratorio? Está más grande. Pseudoestratificados. Pseudoestratificados, esa va a ser la clave. Y además de la metaplasia escamosa, ¿qué tiene? Infiltrado. Y había que darle un poquito más de zoom para saber si son linfocitos o son neutrófilos o están los dos. ¿Sí? Pero se ve más mono. Sí, se ven más mononucleares, por lo menos este aumento. ¿Sí? Quién sabe si aquí parece que trae como un microchip, pudiera ser, pero habría que verlo con más zoom. Entonces, pues de este cuadro clínico, pues puede ser una mujer multípara, con datos de distonia genital, o un prolapso uterino, cosas de esas. Entonces, todo esto indica metaplasia. ¿De cuál a cuál entonces? De cilíndrico. Escamoso certificado. Entonces este epitelio característicamente, ¿dónde lo vemos? En el cervix, en el ecto, exo, y este en el cervix, así es. Esto, Su madre. muy feita la foto. Ese es uno, así es. Ese epitelio cilíndrico simple ahí abajito. Ajá. Y pues, pero no se ven caliciformes. No. Se ve ahí medio mucosillo. Pero siento que este también está medio alterado. Tiene como moco, como que es en la luz de los. Ajá. El moco. Entonces, No, exactamente, entonces. así es. ¿Y este qué epitelio es? Sólido, todavía es el epitelio. Pues ese epitelio escamoso. Así es. Digo, Pero esta ese imagen- está más displástico, Sí, ¿no? no, es que el asunto es que la metaplasia está inmadura. ¿Sí? Digo, característicamente decimos que la metaplasia es el cambio de un epitelio maduro por otro maduro, pero en ocasiones pudiéramos tener situaciones como esta, específicamente en el cervix, que dificulta un poquito el diagnóstico en la citología, cuando haces un papanicolado, que ves células pues, bastante feitas, y una vez que quitan el útero, por X y Y circunstancia, te das cuenta que es una metaplasia escamosa. ¿Sí? O sea, no se ven tan atípicas las células, sí se ven muy monótonas, si es que se llegan a ver. Digo, esto que tengo aquí es prácticamente igual a lo que tengo acá de este lado. Acá se ve un poquito más hipercromático, pero bueno, tenemos un ejemplo ahí medio triquiñuelo. quedamos con eso? ¿Qué fue entonces? Metaplasia. La metaplasia. No metaplasia. Este, Igual metaplasia. ¿de qué? Exiliado, Plano estratificado. No, de cilíndrico a escamoso. Se cambió de acá a acá. Ahora sí se De acá es lo normal y acá está lo cambió hacia la izquierda. Así es. Entonces, Entonces, ¿qué tipo de epitelio es Ese sí es este? el otro certificado. cilíndrico, respiratorio. sí. ¿Ven cómo están los núcleos? Sí, uno así. Y aquí en la periferia, hacia arriba, se ven así como pelitos. Se ven los cilios. Pues, ahora sí fue el que fumó. Sí. Entonces, el caso clínico de esta imagen es un paciente fumador crónico. Así es. Ese sí, es la metaplasia más común. Esta es la más común. Así es también. ¿Dudas o preguntas? Es de ¿Qué más cilíndrico a podemos? escamoso, ¿no? ¿De un epitelio cilíndrico de tipo respiratorio o uno escamoso? Doctor, tengo una duda en cuanto a la nomenclatura El silencio. de la metaplasia. O sea, recuerdo que en algunas ocasiones te preguntaba qué tipo de metaplasia es, si tienes que poner esta metaplasia, pero luego no sé qué va, si el epitelio el que cambió
O el Aquí, ¿cómo dirías? ¿Cómo dirías que es esto? Metaplasia escamosa. Si te digo, pon el diagnóstico de esto. metaplasia. Dos palabras. Metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa. ¿Por qué cambia? Este se está sustituyendo por este. Entonces le pones el nombre o el apellido del que está sustituyendo al anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Barrett, como dices, metaplasia, metaplasia gástrica o metaplasia intestinal, ¿sí? O puede ser cilíndrico, o sea, poniéndole. Sí, así es. ¿Alguien de los que no llegaron ayer se quieren quitar el cero en el examen? ¿Tú? De los que no vinieron ayer. Y si alguien dice, bueno, yo también quiero que saque un 10, quiero sacar un punto más. ¿Qué? O sea, si no sé qué siento. Pero si piensan que sacaron un 10 de los 40 puntos posibles, y dicen, bueno, pues yo también quiero subir. O sea, si nos tomaran el quiz, pues. Se suma el quiz. Ah, ok. Allá de aquel lado. ¿Qué es esto? Yo tengo una mala en el quiz. No. A ver, Primero la que digo. Vesícula. vesícula. Wrong. Ya perdiste por tu Ovario. ¿Qué es? Ganglio linfático. Porque es un ganglio linfático. No, Y además de los centros germinales, Está encapsulado. está encapsulado. Así es. Entonces, ¿son qué? Los agregados linfoides, algunos de ellos tienen centros germinales. centros germinales. Y se fijan cuál es la disposición normal del tejido linfoide a nivel de los ganglios linfáticos, tiende a ser más periférico o capsular. ¿Cómo se llama esta parte de aquí? Cordones. Pues son cordones. Pulpa blanca. Eso es en el vaso. No, en serio. Sí, no, estás. Bueno, medio punto porque acá. Ah. Si no hubiera- Vale. Nadie sabe, nadie supo qué fue. Google. Formación reticular. Algo así. Bueno, es que no El espacio sinusoidal. Ay, no, bueno, ay, sí. No checaron, ¿verdad? Les dije que checaron la histología normal del ganglio linfático. Pero bueno. Entonces, los centros germinales, los tipos de linfocitos, recuérdenlo por ahí, chéquenlo. Una zona más hipercromática que está limitando los nodulitos o agregados linfoides, ¿sí? Y algunos que pues, todavía no tienen su centro germinal. A lo mejor si le damos más nivel, a lo mejor estamos viendo la periferia o la capsulita de los nodulitos. Entonces, si le damos más nivel, pues eventualmente van a aparecer los centros germinales, ¿sí? Aquí, ¿qué tiene? Son dos fotografías de dos casos diferentes, pero en el examen viene uno que tiene las dos cosas. Y eso sí te los tengo que enseñar porque no lo vimos como tal. ¿Alguien que se acuerde de los que ya presentaron? El práctico. Del ¿En cuál? Sí, es cierto. Son las dos. Estos dos hallazgos vienen en una fotografía, en una imagen digitalizada, y ahorita les voy a decir el caso clínico. Pues es un ¿Qué tiene? Infiltración. Esto es una vamos a decir que es un acercamiento de esta zona. Entonces es Ganglio linfático. un ganglio linfático. ¿Y qué tiene este ganglio linfático? Tiene dos cosas. Bueno, son dos fotografías, hay dos cosas. ¿Qué les llama la atención? Señala que te llama la atención. De arriba está. Aquí se ve como que fibrosis, ¿no? Fibrosis, mucho más eosinofílico, entonces es Ah, no. necrosis. Ese es uno. ¿Y qué más? Pues que se ve como medio atrófica la luz. Sí, aquí se ve medio. ¿No te parece que se ve igual a lo que está al lado? Lo que está en el centro. Centro germinal. ¿Esto? Sí. ¿Qué es?
El caso clínico es una mujer fumadora, tiene tos crónica, y trae un nódulo pulmonar. O es una mujer que tiene una lesión irregular en la mama que se diagnostica como un BIRAT 5. Supongo que no han visto nada de rayos, pero el que trae computadora va a decir que es BIRAT 5. ¿Qué me va a decir? BIRADS, BIRDAS 5, que es prácticamente en un 99-95%. ¿Qué? Si es posible una presencia de cáncer y una alta probabilidad de que sea cáncer, se recomienda. Fuerte. Cáncer es lo que tienen que saber. En un reporte de radiodiagnóstico de las mamólogas, en una mamografía que te dicen un BIRAT 5, en un 95-98% es un cáncer. Entonces es una mujer de 55 años que trae una nódulo en la mama derecha, trae ligera retracción de la piel, una secreción por el pezón y es un BIRAT 5. O es un paciente fumador con tos crónica y trae un nódulo en el pulmón. Entonces este es un ganglio linfático. ¿Qué sería esto? Este es un ganglio linfático y así que le van a poner en el examen. Proceso encapsulado. Está encapsulado, es un ganglio linfático. Aquí tiene sus centros germinales. Pero ¿esto qué son? Células que desplazan más. ¿Qué dijeron allá atrás? Células tumorales. ¿Y cómo se llama eso? Metástasis. ¿Sí? Entonces es bien común en procesos neoplásicos, bueno, no tan común, pero más o menos, vamos a decir, en términos generales. Entonces, que los ganglios linfáticos, digo, cuando hablamos de neoplasia vamos a ver por qué llegan a este nivel las metástasis. Entonces lo que tenemos aquí son nidos epiteliales, ¿sí? El ganglio linfático pues es prácticamente puro tejido linfoide que se organiza en folículos, algunos con centros germinales. La diferencia de linfocitos ya la verán después, y la porción central pues es correspondiente con el seno ahí del el sinusoide del ganglio linfático. Pero aquí no debería haber elementos epiteliales, ¿sí? En condiciones normales. Y esto se ve igual que esto, ¿no? Como si fueran pseudopapilas. Como pseudopapilas, así es. Muy bien. Porque, ¿qué ocupo para decir que son papilas verdaderas? Digo, ya que te metiste en complicaciones. El stem. El tallo fibrovascular, así es. Y aquí pues simplemente vemos prolongaciones ahí o proyecciones de células epiteliales, obviamente son malignas neoplásicas hacia la luz, entonces son como pseudopapilas. Entonces si en el examen llegan a ver un ganglio linfático con áreas extensas de necrosis y nidos epiteliales, ¿qué van a pensar? Cáncer. Metástasis. Metástasis, porque es un ganglio linfático el que les van a poner, ¿sí? Pero eso no lo pueden meter ahorita. Sí, porque te lo acabo de mencionar. ¡Pum! Voy. Por eso, pero te lo acabo de decir ahorita. O sea, entonces si ves un ganglio linfático y te dicen es una mujer fumadora, Metástasis. si la sacan mal, les voy a poner otra mal. Entonces, Vale por dos. entonces el asunto es que es un ganglio linfático que Tenemos una bien. eventualmente pudiera ocuparse completamente por neoplasia. Cuando hablamos de neoplasia propiamente, la historia de alguna laminilla con un ganglio linfático, silencio, con un ganglio involucrado por metástasis, y es bien frecuente. Y obviamente es un tejido que está creciendo. Cuando hablamos de neoplasia, vamos a ver que las células obviamente necesitan irrigación y en ocasiones no es suficiente, y es muy frecuente que veamos necrosis asociada con metástasis, ¿sí? Entonces ya no hay excusas de que la saquen mal en el examen. Grabación de 2 horas. Sí, se está Necrosis de tipo acabando. isquémico, así es. Pero voy con eso, tranquilo. Ya estoy haciendo esto. Sí, la verdad, sí.
¿Qué es y qué tiene? Tiroides. ¿Esta qué tiene? Necrosis. Ovulativa. No tiene nada. Esa está normal. Esta está normal. Así característicamente es rojiza, carnosita. ¿Qué se ve? Se está yendo algo, ¿verdad? Sí, La tele. apagar algo. No. ¿De qué? Está de que te quemó. Sí, sí está prendida la tele. Se prendió. Está bien. Entonces este es el aspecto macroscópico de la glándula tiroides, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, no es pulmonismo, rojiza, carnosa, en ocasiones tiene un revestimiento ahí capsular membranoso muy delgadito. Esto es lo normal. ¿Qué tiene esta? ¿Y qué tiene esta? Empezamos con esta que es la más sencilla, yo creo. O sea, sí se ve, sí se alcanza a ver la parte de... Nódulos. Está mucho más grande. Con cosas. Entonces, ¿qué pudiéramos pensar que tiene este? Hiperplasia. Hiperplasia. ¿Y esta? ¿Qué vimos de tiroides? Vimos dos cosas en tiroides. Si no es una cosa, entonces es... Necrosis. No, por los Ese nódulos. es el aspecto característico. En teoría ya lo habían de haber visto cuando hicieron la práctica. De El hipo. aspecto característico de una tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Vemos la coloración aquí rojiza, que se ve más bien como café claro. Pues yo también pienso eso. Y característicamente tiene estos nódulos. Por lo amarillo. Cuando hablamos de nódulos, Los nódulos. cuando les dice el estómago, ¿qué son? En el estómago, ¿qué serían estos nódulos? Si te digo, se ven nódulos en la estudio endoscópico. Folículos. Entonces, ¿esto qué va a ser? Folículos. Así de simple es la patología. ¿Sí? Entonces, todos estos nodulitos corresponden a los agregados linfoides. Obviamente ya deben ser folículos hiperplásicos. Pues aquí también hay un estado de hiperplasia. Vamos a ver por qué. Del tejido linfoide. ¿Sí? Entonces, recordar el aspecto macroscópico, grande, irregular, con nodulaciones múltiples, comparado con este que más o menos conserva la misma arquitectura de la glándula tiroides, pero la coloración es mucho más blanquecina, más fibrosa. ¿Sí? Doctor, pero después no hay atrofia como Hashimoto. Sí, ahorita vamos a ver. Infiltración linfocítica. Tiene que estar. Entonces, ¿qué diagnóstico haces con esto? Hashimoto. ¿Y este? Tienen los folículos también vacíos de color. Pues sí se ven pintados, nomás que la imagen Ah. no ayuda mucho. Eso sí, la izquierda es Adiós. plasia. En la izquierda. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Dijimos, Hashimoto. ¿qué sería esto más morado? Infiltrado linfocítico inflamatorio. Nódulo linfático. Aquí, pues digo, prácticamente se ven muy homogéneos los folículos, algunos un poquito más atróficos, ¿sí? Como acá de este lado, pero se ven bastante regulares. Y acá de este lado, ¿qué tenemos? Hiperplasia. La hiperplasia. ¿Qué decíamos? Usualmente los folículos pudieran tener estas proyecciones hacia la luz para seguir dividiéndose esas células, ¿sí? O sea, el espacio se encuentra limitado inicialmente y por eso son esos pliegues ahí medios curiosos. ¿Esto qué sería? ¿Atrofia con esto? Hipertrofia. No. Es hiperplasia, ¿sí? Sigue siendo hiperplasia. La variación importante en el tamaño de los folículos, ¿sí? Digo, nomás que aquí tenemos lo que decimos, o sea, no vemos esto, ¿sí? Aquí la glándula ya se encuentra completamente aumentada de tamaño, entonces no tiene esas proyecciones papilares o pseudopapilares hacia la luz. Y si vemos con detenimiento, a lo mejor el epitelio de revestimiento, que debería ser un epitelio cúbico simple, lo vamos a ver un poquito más aplanado, ¿sí? Entonces, ¿Cómo dices? ¿Puedo poner la anterior? Sí, sí está aplanado porque dijimos que si no, o sea, si estuviera hipertrofiado se aplanan las células. ¿Cuántos- Si hiperplásico habría más de 15, 20 células. ¿cuántas células piensas tú que están revistiendo este? Es lo que acabo de 20. decir.
No, hombre, güey. Te puedo decir que son 15. Estas, 30. esta de acá, esta de acá, La 100. 1008,000. ¿sí? O sea, la cantidad de células obviamente es mayor. O sea, si fuera hipertrofia se verían los núcleos, o sea, como que los puntitos, Más como. o sea, dispersos en todo el... Pero- O no crecerían tanto. ¿Por qué hipertrofia tiroidea? No, bueno, ya sé, O sea, pero no entiendo el sería... concepto, mi cabeza no me deja pensar una hipertrofia tiroidea. Entonces no puede haber una hipertrofia tiroidea común. No hay hipertrofias tiroideas. No hay hipertrofias tiroideas. Es hiperplasia. Son células que se están dividiendo, que tienen la capacidad de dividirse. ¿Sí? Entonces, a lo mejor las etapas iniciales, el área de crecimiento de la glándula se encuentra limitado y por eso tienen estas proyecciones hacia la luz. Eventualmente los folículos se dilatan, el área de crecimiento aumenta y tienes esto. Sí. Pudieras ver el acercamiento y son células, pues ya no, a lo mejor no cúbicas, sino un poquito más aplanadas. O sea, entonces la hipertrofia es más común en células que no tienen capacidad de división y regeneración. Más bien es. El músculo cardíaco se divide fácilmente. No, Y ahí se va a ver hipertrofia. ¿Qué tipo de células son? Entonces, Digo, lábiles. Lábiles. No, permanentes, perdón. Permanentes. Son permanentes. Entonces, las glándulas tiroides, pues sí, tienen la capacidad de dividirse. ¿Sí? Es por ello que decimos que tiene hiperplasia. ¿Sí? Entonces, definitivamente hay un cambio o una variación importante en el tamaño de los folículos. Si veo esto y cuántas células puedo decir, aquí se me hace que tiene 20 células. Y acá, a pesar de que se ven más aplanadas, pues voy a encontrar 50, 60, 70 células. ¿Sí? Pues son células que se están dividiendo. ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? O cambio oncocítico. ¿Sí? Entonces, si aquí les digo, en el examen les van a poner un caso o una laminilla digitalizada prácticamente con esos hallazgos. Entonces, ¿qué tiene? Te van a decir, ¿qué no tiene esta laminilla? ¿Qué le pueden decir que tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Centro germinal, Centro germinal, folículos atróficos, folículos atróficos, infiltrado linfocítico, ausencia de coloide. ausencia de coloide, que todavía hay. ¿Tiene hiperplasia? ¿Seguros? ay, ¿qué dijo? Hiperplasia. Hiperplasia. El tejido linfoide también tiene la capacidad de sufrir hiperplasia. Y el hecho que ves este folículo con su centro germinal y que sea tan prominente, seguramente te habla de un proceso hiperplásico. Cuando vean hemato, no sé si lo van a seguir viendo con el doctor Barbosa, van a hablar de eso, de la hiperplasia que puede sufrir el tejido linfoide. Entonces, lo que no vemos aquí, por ejemplo, es edema. No veo necrosis, no veo edema. Entonces, si ven por ahí una respuesta parecida en el examen, pues ya saben qué poner. Que no se vayan con la finta de decir, bueno, es una tiroiditis de Hashimoto, los folículos, a ver si la es una tiroiditis de Hashimoto, tengo un infiltrado inflamatorio, que es mononuclear, que está organizándose en folículos linfoides, con centro germinal. Los folículos se ven pequeñitos, algunos incluso de espectro atrófico. El coloide se ve como mucho más denso, más compacto. Focalmente tengo cambio de células de Hortel u oncocíticas, ¿sí? Sobre todo en esos folículos que ya están prácticamente cerradas o luz. Entonces, pues aquí no veo necrosis, no veo abscesos, no veo microabscesos, no veo infiltrado inflamatorio polimorfo, no veo edema. ¿Qué más les podría decir de esto? Si tenemos estos agregados linfoides, bueno, ¿qué define o qué tipo de entidad patológica es una tiroiditis de Hashimoto? Autoinmune, sí. Pues una glándula tiroides que se encuentra combatiéndose a sí misma, es un tejido que está tratando de eliminarse a sí mismo por alguna razón inmunológica propia de la señora, ¿sí? Pues una Hashimoto, aquí no hay
edema y, dato importante, hay hiperplasia del tejido linfoide. ¿Sí? Entonces, si vemos como aquí, por ejemplo, los folículos prácticamente son iguales, más o menos. En términos generales son de tamaño, a lo mejor algunos más pequeñitos, pero se ven muy parejitos, muy homogéneos. Entonces, para decir que hay una hiperplasia linfoide, a lo mejor tendría que buscar una imagen. Entonces, échense la boca. Los folículos se verían muchísimo más grandes, prácticamente de este tamaño. Déjame lo pongo más. Entonces, decíamos que el tamaño prácticamente es el mismo, y luego vemos una situación como esta. El tamaño también es el mismo, pero el tamaño de los folículos es mucho mayor. Entonces, pues obviamente son células que se están dividiendo, están sufriendo hiperplasia linfoide. ¿Ok? Entonces, en la tendinitis de Hashimoto pudiéramos tener hiperplasia linfoide. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? Necrosis. ¿Qué tejido es para empezar? Sé que ¿qué es? Wellness. ¿No es qué? El apéndice. Es apéndice secado. Muy bien. ¿Qué cuadro clínico pudiéramos decir para un niñito que tiene un cuadro de apendicitis? ¿Cómo lo describirían? ¿A qué nivel? O celíaca derecha. Puede tener leucocitosis, vómito, náuseas, fiebre. En laboratorio, pues obviamente va a haber aumento de células inflamatorias, leucocitos. ¿Y qué le está sucediendo? Pues digo, el aumento está muy panorámico, pero ¿qué tipo de epitelio en teoría debería estar revisando el apéndice secal? ¿Cuál es? Cilíndrico simple. ¿Qué más? Células caliciformes. Células caliciformes. Así es. ¿Y aquí lo vemos? No. ¿Qué le pudo haber sucedido? Seguramente está ulcerado. Entonces, habría que verlo un poquito más de detenimiento, con más pores aquí, darle zoom, para ver que aquí hubiera que. Para decir que está ulcerado, ¿qué tendría que estar viendo yo aquí? Pues discontinuidad. Pues sí. Pues ahí se ve. ¿A quién se lo dije ayer en la práctica? ¿Alguien me preguntó? Yo creo. No, se me hace que fue Edgar. ¿Nadie? Para yo a nivel patológico decir que tengo una úlcera, o sea que tengo una lesión ulcerada, forzosamente tengo que tener tejido de granulación por debajo de esa zona de ulceración. ¿Sí? Entonces aquí seguramente va a haber tejido de granulación. ¿Qué sería esto? Agregado de linfoides, así es. ¿Tiene centro germinal o no? No. Simplemente son restos ahí del infiltrado de los agregados de linfoides. ¿Qué capa sería esta? La basal. La basal. No.
La muscular. Muscular. Y para decir que tiene un diagnóstico de apendicitis, ¿dónde debería estar viendo los signos inflamatorios? En el músculo. ¿Sí? El proceso inflamatorio también está involucrando la superficie serosa. Entonces este paciente tiene que, esto no se los dije, pero tiene peritonitis. ¿Sí? Es un proceso inflamatorio muy marcado y severo, que incluso está involucrando el tejido adiposo que pudiera estar adherido al apéndice sacal y la superficie serosa. Entonces pues tiene datos de peritonitis. ¿Sí? Entonces tiene datos de irritación ahí en ese nivel. Entonces en el examen les puede venir un caso de un apéndice sacal, pero ese apéndice sacal no necesariamente está involucrado por un proceso inflamatorio, pero la luz está ocluida y no hay epitelio y no tengo tejido de granulación. ¿Qué pudiera ser? Que en el examen les va a venir un caso de un apéndice sacal o un tejido parecido al apéndice sacal. No me acuerdo bien qué dice el caso clínico, pero el asunto es que no tiene filtrado inflamatorio, la luz está ocluida y no tiene epitelio de revestimiento, ni tampoco tengo tejido de granulación. No tiene filtrado inflamatorio, no tiene. Metaplasia. Pero no tengo epitelio, ni tampoco tengo tejido de granulación. No tiene. Para que yo diga que está ulcerado, si aquí lo veo ausente, pero veo tejido de granulación, es un apéndice que está ulcerado, pero no tiene. ¿Quién dijo por allá? Atrofia. Atrofia del apéndice sacal. Si alguno de ustedes lo presentó el semestre pasado, ¿se acuerda del caso? Y si no, pues para que lo apunten por ahí. ¿Se acuerdan? Es que venían preguntas diferentes en las diferentes instalaciones. O sea, no eran mismas ambas. Son las mismas, eran las mismas, son un banco de 20 preguntas. Pues no creo que hubiera, pero eran 7 grupos presentando, entonces las preguntas se iban a repetir. O sea, ¿de dónde sacas? O sea, se repetían en el mismo día. 7 por... Ocupábamos 49 preguntas para que fueran completamente diferentes. Éramos el primer grupo presentando. No, éramos el segundo nosotros. No, el tercero, porque primero presentaba el doctor Gonzalo, Y luego Cuervo. y luego el doctor Cuervo, y luego nosotros. No les decían que... Lo más fácil era porque la doctora Sofía y la doctora Yuri que presentaban 2 semanas después, casi. Pero bueno, a ver, silencio. Ay. Digo, no encontré una imagen, quise buscar una imagen así característica de atrofia del apéndice sacal y no hay por ningún lado. Pero bueno, en el examen sí hay una, sí el examen blanco. La de blanco, pues está la de blanco. Pero bueno, el asunto que quería decir aquí patente, no le hagan caso a esta fotografía. Primero hablamos de la imagen endoscópica, ¿sí? El tubo digestivo en todos sus niveles, pues obviamente tiene sus pliegues, en algunas partes son mucho más compactos, en otros mucho más espaciados, etcétera. Pero vemos el aspecto endoscópico de esta superficie mucosa, con sus pliegues mucosos bien conservados, y aquí ya viene prácticamente el diagnóstico. Vemos cómo los pliegues están prácticamente ausentes, aplanados, ¿sí? Entonces a nivel histológico esto tiene pues, obviamente su connotación. Vemos esta superficie de revestimiento epitelial, este es un corte de estómago, el epitelio foveolar que tiene, que ya lo habíamos dicho. No. Es epitelio foveolar y no tiene metaplasia, pero sí que tiene. ¿Qué decíamos que era algo que sucedía usualmente, superficialmente? No. ¿Cómo se ven esas foveolas? Ah, que se ven así. No son así. Tipo. No están bonitas. Y ahí se ven todas X. Tiene cambios reparativos, se ven elongadas, incluso algunas están bifurcadas, ¿sí? Medias tortuosas incluso. Y acá, comparando las foveolas con las glándulas profundas, pues está atrófica la mucosa, ¿sí? Entonces les digo, si en el examen llega a venir un apéndice sacal donde no ven epitelio, ven una pared fibrosa, con muchos fibroblastos incluso, bueno, es que no hay, pero bueno, es atrofia del apéndice sacal,
Prácticamente le estoy regalando ahí la pregunta a todos. Al que le llegue a tocar. Ay, que me toca. Ya sé. No se ve epitelio. Va a ser un caso, un apéndice secal, no se ve mucosa, no se ve tejido de ondulación, no se ve ulceración, no se ve epitelio inflamatorio. ¿Qué tiene este apéndice secal? Atrofia. End of story. Este imagen se ve muy fina, pero ¿qué es? Alguien que trate de adivinar. Es un órgano retroperitoneal, tiene cola, tiene Páncreas. ¿Qué sería esto? Los islotes de la ¿Segura? ¿Qué son islotes? Esto yo te puedo decir que puede ser un islote. Y son los bolillos. Pues son los acinos o componente glandular del páncreas exócrino, ¿sí? Usualmente son glándulas serosas. ¿Sí? Aquí se ven los tubitos más o menos, conservados en algunas partes. ¿Y qué sería esto? Gracias. Necrosis grasa. Característicamente en el páncreas vemos que necrosis enzimática del tejido adiposo o necrosis grasa. ¿Sí? ¿Y esto? Es que no se ve nada por el focus. ¿Qué tejido es? Pudiera ser mama, pero no. También es un páncreas. Nada más que este es un páncreas ya crónicamente dañado. Es que no se ve nada de lo que así es. Tiene fibrosis, o sea, ya tiene áreas cicatrizales por el proceso inflamatorio al que se encontró permanentemente dañado. Pero no se ve nada, tristemente. Y bueno, es porque se ven de una calada de que les falta estudiar. ¿Qué es esto? ¿Y qué tiene? ¿Qué tejido es? Tiene un centro germinal, muy bien. Metaplasia, no. Tiene pseudopapilas. Pues no propiamente dicho. Bueno, primero que quedamos ya. ¿Qué es? ¿Qué tejido es? ¿Qué órgano es? Es un epitelio cilíndrico simple. Tiene algunos agregados. Intestino, no. Tampoco. No. No, porque ya no. Porque este es adentro. Les traje dos casos de esto. Bueno, dos órganos con esto. De este. Vesícula. Vesícula biliar. Así es. Muscular. ¿Qué tiene? La muscular. ¿Y qué tiene? Entonces, ¿qué diagnóstico hacen? ¿Quién dijo algo por allá? Colecistitis. Colecistitis. Y como son puras células mononucleares o linfocitos, entonces, ¿qué tipo es? Colecistitis crónica. Crónica. Muy bien. Esto no son papilas, ni son pseudopapilas. Son los pliegues propios de la mucosa del apéndice, sí, de la vesícula biliar. ¿Qué tipo de epitelio es? Pues hay que estudiarlo. ¿Y qué cuadro clínico presentaría este paciente? Intolerancia a las grasas. ¿Qué más? Obeso. Obeso. ¿Dónde estaría localizado el dolor? Hipocondrio derecho. Hipocondrio derecho. Así es. Cuadrante superior derecho de la región abdominal. ¿Sí? ¿Este qué es y qué tiene? Igual, ¿no? Vesícula. Ándale. ¿Y qué tiene?
clase? Es que no se ve nada. Es que ¿qué es eso? Macrófagos. Macrófagos. Es que deberían de verse espumosos, pero se ven nomás como fantasmas y focos mayores. Pero sí, aquí como que se ven ahí los momentcitos de los macrófagos. Pero sí. ¿Qué nombre recibía esto? Macrófagos en el espesor de los pliegues mucosos. Híjole, ya se lo vimos a saber todos. Lo vimos en la clase, lo vimos en el laboratorio. ¿Está bien? ¿Se dan? ¿Lo damos por visto? No. Pues alguien que saque el diagnóstico. Ahí voy. Es que bueno, si los macrófagos destruyen, Son cúmulos de macrófagos espumosos en el espesor de los pliegues de la vesícula biliar. destrucción física. ¿Están destruyendo el tejido? No. No. Están haciendo vesícula. Bueno, ahí otro lo dice entonces. No. A ver, nos vamos a ir uno por uno. A ver qué tal andamos. Acá. ¿Qué diagnóstico haces con eso? Cirrosis. ¿Espacio macroscópico? ¿Qué puedes decir? No, litiasis son litos, piedras en esa. Ahorita regresamos. A ver, silencio. Nos vamos a ir así en filita a ver qué tal anda. Uno por uno. No, doctor. Entonces dijiste que cirrosis. ¿Qué pudieras decir de la cirrosis? ¿Qué te acuerdas? Es pasa por cicatrización continua del tejido. Ajá, Y se va perdiendo la función del tejido. así es. Y pues da ese aspecto como lobulado, como peito, Nódulos. lobular. Sí. Como los propósitos. ¿Quién dijo cuerpos de rosa? No, hombre, no. Era su momento de brillar, ¿o No. o no brilla? Muy bien. Acá, Ya no sé qué es. ¿qué estás viendo? ¿A qué me río? Fibroso. Mucho tejido fibroso. ¿Qué es esto? Ayer lo vimos en la página. ¿Ya? ¿Ven? ¿Ven? Sí, sí. Lo vimos ahí Son los en la laminilla. pacientes que están así todos. Ándale. Ah, sí, me acuerdo. Sí lo dije. ¿Qué pudiera ser esto? Aunque sea medio feito, pero ¿qué pudiera ser? ¿Qué pudiera corresponder? Ay, sí lo dijo. Sí lo dijo, pero no me acuerdo cuando lo dijo con nosotros. Una vena central. Acá, Julio. Una fibrosis de triada portal a triada portal. Entonces, ¿qué sería? Lobulillo Rosita. hepático. ¿Qué sería la rosita? Los fibrosos, o sea, sí, los fibrosos, Fibrosos. tejido fibroconectivo, ¿Y esto? agregados linfocíticos, Ok. Entonces, ¿son linfocitos? ¿Qué tipo de proceso sería? ¿Agudo o crónico? crónico. Crónico. ¿Qué distinción te sería útil para tratar de delimitar o definir que efectivamente es tejido fibroso? Crónico de Masón, Triclómico de Masón. Muy bien. Estrella. ¿Tu nombre? Manuel. Manuel. ¿Qué tiene? Este está cicatrizado. ¿Y se ve normal o se ve patológica? Normal, o sea, ya, sí, En normal. términos generales, normal. ¿Y qué estás viendo acá? ¿Qué es esto? Mucho, o sea, Silencio. el colágeno. ¿Esto qué es? Eso es dermis. ¿Qué tipo de Epidermis, proteínas? perdón. Plano, sí, plano estratificado. Con queratina. Con queratinizado, ajá. Porque es piel. Pues es piel. Entonces es piel, Sí. epidermis. ¿Y esto qué correspondería? O sea, pues epidermis, dermis y hipodermis. Y el colágeno. La hipo, ¿Y qué tiene aquí?
Fibroblasto. Se ve igual esto de acá, esto de acá. No. Eso ya está. ¿Qué diferencia encuentras? Aquí está más Está más compacto. denso. Está más denso. Sí, Así ayudan. Mucho más denso. ¿Qué serían estos? fibroblastos. ¿Qué diferencia encuentras entre este y este? Está. Uno por uno, ya tomaron su turno ustedes. Sí, este está activo, ¿no? Y ese está. Así es, está activo. ¿El más gordo está activo? Sí, ¿Qué los pudiera gordos. ser este? ¿Un folículo? Sí, ¿no? Glándula. No, Lo de. no, es un vaso. Un vaso. Es un vaso, una estructura muscular de cual es muy delgadita. Está parcialmente ahí rodeado por células inflamatorias. ¿Sí? ¿Qué son esas tipo más oscuras? Manchas de la laminilla. Tenía que probar mancha de café. Esos son A otras ver, manchas. Mariam. Eso son que trocitos. Eritrocitos, así es. Eritrocitos. ¿Qué disposición tienen las fibras colágenas a este nivel? ¿O cómo las denominarías? ¿Son laxas? ¿Son uniformes? No, está laxo. ¿Y se ven más o menos organizadas o no? No. No. ¿Se ven más organizadas estas que estas? No. Pues se ven iguales, pero sí están más laxas. O sea, que incluso parece que sí tienen una dirección. Este prácticamente pedo todas. no. Es todo chingado. Sana. Tiene una cicatriz. ¿Normal o patológica? No, es la bumpy, la. Que lo Ella solita, ella solita. Bumpy ride. Ay, pues, o sea, o sea, si lo leo sí me acuerdo, pero yo la ubico como bumpy. Es un examen abierto. ¿Eh? Es un examen abierto. Ah, ayer lo leí, Y lo vimos ayer y el anterior. algo de queloide. ¿Están de acuerdo? Y eloide, no sé. Esto se ve queloide. No, Entonces, si no es queloide, ¿qué es? En la presentación Dani puso que se veía así. Era que no. ¿Qué te define o qué características tiene una cicatriz hipertrófica? que se va a. Ah, No, a ver, espérate. Rebeca. Que se sale también de los bordes, o sea, no es como normal, sino la colágena sí tiene como de esparcirse más como lo vemos ahí, tiene a protruir los bordes. No era que se No, separaba. No, está bien se delimitada. queda en su. Una rajada. Está bien delimitada. O sea, Pero no es como la normal, o sea. incluso se ve más fea todavía, pudiera decir. Pero te fijas que sigue un trayecto específico. Aquí tuvo una incisión, pero ven los bordes de esa herida son simplemente elevados, pero se encuentran contenidos a la zona donde se hizo la incisión. Bueno, no. ¿Sí? Esa es la característica. Son elevados, Tenía 2 o 3 rojizos. semanas. Con el tiempo estas lesiones pudieran disminuir su tamaño. Hay cremas o sustancias específicas para tratar de que disminuyan su grosor. ¿Y qué vemos en el espesor de la dermis? O sea, si te corto este pedacito de aquí y te lo pongo en la minilla, Compra todas las medicinas del mundo. ¿se parece o no se parece? Sí. Tienes piel normal, y luego tienes como un pequeño domito. ¿Sí? Ah, ¿Y qué está por debajo? colágeno. Y se ve igual esta colágena No, que está esta como- colágena. A pesar de que la otra se ve mucho más densa, pero se ve mucho más homogénea también, o sea, mucho más parejita. Acá tienes algunas áreas donde las fibras colágenas se acentúan o se juntan un poquito más, ¿sí? E importantemente, se encuentran limitadas a la zona de la herida, ¿sí? Esa es una característica bien importante. Acá, Marcelo. Es una cicatriz, yo la diría la queloide. Así es. Con la ¿Te fijas la diferencia, Rebeca, entre esta, que es una herida o una cicatriz muy irregular, comparada con esta? ¿Quién es la risueña en calado? Y bueno, ahora sí, bueno, como decía Rebeca, ya ahora sí Silencio. ya no se mantiene definida el área, ya es más irregular. Y ahora sí, pues, celularmente, pues la colágena sí está haciendo lo que decía, está como expandiéndose y
manteniendo una Las fibras colágenas son mucho más eosinofílicas, ¿sí? Tienden más a ser como tejido fibroconectivo muy denso, colagenizado. Entonces se puede distinguir histológicamente de una queloide y con... Sí pudieras decirlo, sí. Obviamente tendrías un poquito de información clínica de un paciente para que también una biopsia o que tú lo estés estudiando. Efectivamente tiene que mandar ahí información, una cicatriz patológica aspecto queloide. Y pudieras decir que efectivamente en el espesor de la dermis se observan fibras colágenas muy densas y alisadas incluso, consistente con una cicatriz queloide. Lo blanco es de la laminilla. De la laminilla, así es. Pero si se fijan cómo la colágena es mucho más compacta, ¿sí? Comparándola con esta, por ejemplo. Y aquí que prácticamente lo que cambiaron fue una borda. Nosotros veíamos los bordecitos de la piel más o menos normal. Entonces, pues digo, vemos simplemente ahí la pelota, la bola, el nódulo, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esas dos cicatrices? Pues nada más. Ana, ¿qué es eso? También lo hemos visto hasta el cansancio. Años. En la presentación. Silence. No, tú puedes hablar. Infiltrado inflamatorio. Es tejido de granulación, ¿sí? Entonces, ¿qué conforma el tejido de granulación? Angiogénesis o vasos no formados, infiltrado inflamatorio, linfocitos plasmáticas, Y linfocitos polimorfos nucleares y fibroblastos. ¿Sí? Entonces, por definición, el tejido de granulación es sinónimo de la operación. ¿Y qué día esperaríamos que estuviera este proceso? De 5 a 7 días. 5 a 7 días. Sara y... Pero cuando la veo en el macro, ¿cómo sé que es 5 o 7 días? Si me ponen esa y el macro, ¿cómo sé que es 5 o 7 días? ¿Te ponen el macro? O sea, una lesión ulcerada. ¿O cómo? O sea, para que te pongan el macro tienes que ver un pedazo de piel, una vesícula. Hay una pregunta que decía, ese niño de 7 años que tiene una herida en la piel, tiene presencia de, creo que eran polimorfos nucleares, ¿cuánto tiempo tiene de activa la cicatriz? ¿Cómo sé? Pues es una zona que está en vías de cicatrización, ¿sí? O sea, tienes un defecto en la superficie, suponiendo que esta fuera la lesión abierta, o sea, la zona, la discontinuidad del tejido de la piel. Entonces, de alguna manera, pues la herida se tiene que reparar, ¿sí? Si está lo suficientemente cercana, los bordes, le puedes poner sutura, eso se llamaría. De primera intención. Si lo dejas abierto sería Segunda intención. Segunda intención, ¿ves qué? Empieza a proliferar. Digo, ya me desvié un poquito, pero bueno. Es para no contestar lo que me preguntaste. Entonces, la segunda intención que ves característicamente en el lecho quirúrgico. Tejido de granulación. Característicamente tiene esa tonalidad rojiza que fácilmente sangra. Que fácilmente sangra. Entonces, si a mí me ponen esta imagen, pues dices, ¿qué veo? Para empezar, a lo mejor no dices, no sé lo que tiene, pero veo vasos. Es tan fácil como eso. Puntos extras. Veo vasos, muchos vasos. Veo el infiltrado inflamatorio mixto. Veo fibroblastos activados, muchos de ellos, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues es tejido de granulación. Entonces, la herida característicamente tendría que tener una tonalidad rojiza, ¿sí? Muy roja, así como carnita viva prácticamente, para que tú puedas decir que es una herida que está granulando y que característicamente esa es la evolución propia de la lesión, debería estar alrededor del 5º o 7º día, ¿sí? Cuando hablamos del proceso inflamatorio decíamos que los polimorfos son abundantes, un proceso inflamatorio tipo bacteriano por ejemplo, que los polimorfos son más abundantes entre las primeras 24 a 48 horas. Pues disminuyen y proliferan los células mononucleares, ¿sí? El asunto aquí es que tienes un defecto, una zona de traumatismo. Entonces, pues, eventualmente pues, también tiene que haber la cicatrización para tratar de cubrir ese defecto.
Y en este punto es cuando empiezan a lo mejor como que a mezclarse las células inflamatorias polimorfas con los linfocitos, ¿sí? Pero el aspecto macroscópico de esta lesión pues tendría que ser rojizo, ¿sí? Pues como ven las fotos de granulación, ¿sí? Muy friable. ¿Y por qué no hay tantos vasos? Esto no O te sea, parece. sí hay, pero por ejemplo las que vimos en la ayer, pues había más. Y había muchas que estaban muy acumuladas. Ese grande también. Un chorro, Pues ¿no? yo aquí veo muchos. 1, También. 2, 3, 4, 5, 6. No, sí hay una importante cantidad de vasos. En las de la práctica los veíamos a lo mejor diferentes, un poquito más clásicos, hemorrágicos, y a lo mejor por eso saltaban más a la vista. Pero aquí pues podemos tener vasos de muy pequeño calibre, por ejemplo, esto puede ser un vaso, acá a este lado también, y a lo mejor no son tan patentes porque no están ocupados de eritrocitos. ¿Sí? También. ¿Por quién me quedé? Ah, ya. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? Necrosis gaseosa. ¿Qué tejido es? Pulmón. Y tiene necrosis gaseosa. Tuberculosis. O sea, ustedes dicen que tiene necrosis. Yo te pongo eso. No. No, Digo, es ante el carbón, Ajá. antracosis. Sí, en Filadelfia, por ningún lado. ahorita vamos a ver. Eso Filadelfia. La canción. Es la tuberculosis. Antracosis, negro. Pues obviamente porque es una foto de la red y tienes que poner la foto más bonita. O sea, Sí. está maquillada incluso. Antracosis. Ay, ¿en serio las fotos lo pegan? Claro que sí, para que sea más bonito todo. Sí, sí, sí. Con razón. A las fotos lo pegan. Nosotros los Entonces, a ver, silencio, luego discutimos la magia y la patología. Entonces, ¿qué es esto? Antracosis. Pero bueno, ¿qué sería esto? Carbón. No. Wait, esto. Ah, perdón. Tejido conectivo. Son los... Tabiques, ¿no? Tabiques, sí, sí, es. Los tabiques celulares. ¿Este qué sería? No, estás soñando de células. Alvéolos. Es una zona robótica, ¿no? Las células son macrófagos que hay en el pulmón. ¿Cómo se llaman? Células de polvo. No, los macrófagos en el pulmón. Hay macrófagos usualmente a nivel alveolar, de la luz celular. ¿Cómo se llaman las células que revisten los tabiques celulares? Células del polvo. Neumocitos. Neumocitos. Y vemos aquí cómo toda esta El partícula, estas pulmón, partículas te lo juro que se negruzcas llaman. No es madera. corresponden con antracosis. Pacientes fumadores Búscalo, crónicos, células de polvo. gente que vive en la ciudad, que está En expuesta fábricas. al smog, en fábricas, ciudades industrializadas. Capturan polvo. Literal. Algo así. No es normal. En medida sí. Te creo. Células de polvo. ¿Es lo ¿Y mismo? esto? ¿O no? Son ¿Será lo mismo o no será lo macrófagos. mismo? Es lo mismo, sí, es lo mismo. Sí, lo Solo que el azul. no se combinan ahí, pero ¿Se ve igual? Bueno, es que eso Esto- está negro. No, Las es más más granular. están más Es rojas. Granulos. pero esos son los macrófagos que se lo comieron. Granulomas. A ver, silencio, silencio. Hay eritrocitos. Hay eritrocitos. Entonces, Macrófagos celulares. Que dice Wikipedia, pero. es hemorragia. ¿Y de qué están ocupados estos macrófagos? Hemosiderina. ¿Se ve igual esta coloración a este de acá? No, estamos opacos. Este se ve negra. El doctor Barbosa diría como el alma de las mujeres. Hay una aplicación del doctor de Facebook que tiene esa frase. Es negro, negro como el alma de las mujeres. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es negra, negra? ¿Y eso qué le hicieron de chiquito? No quiero saber. Negra, negra como No quiero saber. No, es un chiste. Eso. No, es la. Pero bueno, entonces se ve igual. Aquí incluso se ve como más granular. El otro se ve más homogéneo, la tonalidad. ¿Sí? Y aquí se ve. Si tienes en el. Digo, ves los tabiques celulares, ves los neumocitos. Silencio. Los tabiques celulares, pues sus neumocitos, las luces completamente ocupadas por eritrocitos y macrófagos Y es que aparte la cargados de antracosis se ve hemosiderina. negra y esta también se ve como más cafezosa. Más cafezosa y característicamente es un poquito más granular. ¿Sí? Es como si estuvieran bajo la ¿El cuadro dónde se ocupa? ¿El qué? ¿El cuadro clínico?
paciente. Te lo juro. Porque es otra cosa eso. ¿Y esto qué es? Por eso ¿Lo dijimos en la clase? no hay que No hay que no filarse por ¿Y si lo dije? Sí lo dijo, pero no. ¿Qué tinción es esta? ¿Qué tinción utilizo? ¿Para qué utilizo el Sin Nielsen? Tuberculosis. ¿Con esto piensan tuberculosis? ¿Qué? Ahí está. ¿Qué dijo? Azul de Prusia. Azul de Prusia. Característicamente nos tiñe, o nos hace patentes, la hemosiderina, ¿sí? El espesor de los macrófagos. ¿Para qué es el azul de Prusia? Para ver. ¿Eso es tuberculosis? Compañero. No, hemosiderina. ¿Para qué es el azul de Prusia? Hemosiderina. O sea, Hemosiderina. es lo mismo. Pero No, el Sin Nielsen lo vimos para otra cosa, que es para esto, por ejemplo. ¿Qué sería este? Eso no es un granuloma, es una célula Gigante gigante multinuclear. multinuclear. O sea, eso sí es tuberculosis. Un ¿Esto? granuloma. ¿La azul? Era lo mismo que lo ¿Qué dijimos que conformaba los granulomas? Son tus dos preguntas. Histocitos, epitelioides y macrófagos, y al final, linfocitos. Entonces, ¿qué es todo esto? Un granuloma. Si decimos que es en pulmón, seguramente es... Tuberculosis. Aquí está tu queso Filadelfia. Sí, seguramente lo exprimes y se lo juntas a un pan y entonces es el aspecto macroscópico, silencio, este es el aspecto macroscópico que tiene la necrosis. ¿De qué tipo? gaseoso. Gaseosa. Este es un ganglio linfático totalmente involucrado por una tuberculosis. Ya no se ve ganglio linfático normal. ¿Con quién me quedé? Acá, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Paola. ¿Qué es esto? Necrosis. ¿Es necrosis? No, digo, aquí era exocitos, epiteliales, no, y linfocitos, algo. ¿Qué cuadro clínico, qué tipo de lesiones pudiera presentar este paciente? Sí, exocitos, algo. Un grano, así es. Entonces, característicamente, ¿qué vamos a ver? Macrófagos. Neutrófilo. Es Todos estos son polimorfos prácticamente, unos neutrófilos. Y en ocasiones pueden llegar a tener también ahí agregadillos de colonias bacterianas. ahorita no, ¿cómo se llama la gaseosa y de la o es lo mismo? Pues el granuloma es parte de la necrosis. Sí, o sea, es que Todo esto es un granuloma. El tipo de necrosis que característicamente tiene un granuloma es necrosis gaseosa, que es la porción central de los granulomas. Sí. Esto, ¿qué tipo de isquémica? Están bien delimitadas. ¿Sí? ¿Qué tejido sería este? Aloporías ventriculares. es un riñón. No. Es vaso. Es un vaso. Por ahí andaban, por ahí andaban. Pero característicamente, ¿qué disposición tienen? La necrosis, no el vaso X. Entonces está muy limitada. Están muy delimitadas, así es. Aquí pues tampoco espero que vean qué es, pero esta es una glándula suprarrenal. Y de igual manera, vemos la zona de necrosis. ¿Cuál fue entonces? ¿Y cómo se llamaría en el cerebro? Licofactiva. Ahí sí se tiene ese cambio. Entonces, están bien delimitadas y si vemos con detenimiento lo que tenemos acá a este lado, pues más o menos se parece a lo que hay aquí. El asunto es que todas estas células ya están muertas, ¿sí? Solamente tenemos los esqueletos celulares. Coagulativa e isquémica. Pues, pero esa es parte, esa es isquémica, ¿no? O sea, Sí, es una zona de isquemia, o sea, asociada con infartos. Ah, ok, sí. Y la traducción a nivel histológico es coagulativa. ¿Sí? Entonces vemos esta zona, dices, más o menos se parece a lo que hay aquí, pero aquí pues ya están las células muertas. A ver, alto, para que escuchen entonces. Ah, que pues se murió el tejido, o sea, se hizo isquémico el tejido, se murió y pues la necrosis es
La contracesión. Ovulativa. O sea, Usualmente la necrosis ovulativa la observamos en áreas de infarto o de isquemia, por eso es que están también delimitadas. O sea, una estructura vascular que por alguna razón se obstruye su flujo, y obviamente la zona que se encuentra irrigada por ella es la que sufre un daño. ¿Sí? Acá tenemos 3 zonitas de infarto más o menos ahí delimitadas. Histológicamente, ¿cómo vamos a ver esas zonas? Como una zona de necrosis súper bien delimitado. coagulativa. Entonces, necrosis coagulativa y necrosis química al micro se ven igual, ¿no? Sí. Si es un infarto reciente, o si ya pasó, No, con ella estoy asistiendo. Un infarto reciente. En una zona de infarto reciente yo esperaría ver muchos eritrocitos involucrados, células inflamatorias. Este puede decir que es como término medio. Digo, habría que verlo con mayor aumento, pero prácticamente son puros esqueletos celulares. Y en una zona más antigua, simplemente es una zona cicatrizal. ¿Sí? O sea, actualmente el tejido muere y se repara y se pone una cicatriz. Lo esperaríamos ver en el. Este está súper fácil. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Acá de este lado. A ver, silencio. Glomerulonefritis. Ya hablamos de glomerulonefritis. Que puede ser que la tenga. No te lo niego. El tejido, lo importante es qué tejido es. Seguro renal. Riñón. ¿Qué sería esto? Glomérulo. A ver, el son. ¿Y estos? ¿Es igual este a este? ¿Y entonces qué tiene? Necrosis. ¿Y de qué tipo sería? Isquémica, coagulativa. Pues característicamente, aquí tiene esta zona un poquito más viable, puede ser, aunque los núcleos son muy hipercromáticos, y viendo incluso un aspecto medio hipnótico en algunos de ellos, ¿te fijas? Entonces simplemente estás viendo los esqueletos celulares, ¿sí? Se ven mucho más eosinofílicos, el material o las células están degradando hacia la luz del túbulo. Entonces en el examen les pueden poner una tira de una punción de un riñón. La parte de acá más o menos va a estar viable y la parte de acá, abajo, en el choricito, va a estar como esto. Entonces, ¿qué dijimos que era? Necrosis, ¿de qué tipo? Aquí ya los núcleos están totalmente ausentes. Pero hasta cierto punto sigue conservando esa disposición tubular. Parece ahí que se ven las células que conforman están revestiendo los tubitos, pero completamente eosinofílico, ¿sí? Ausente de núcleos. ¿Ok? Y se acabó. Así.